hicieron excavaciones y en las excavaciones encontraron yuca, harina de, almidón de yuca, Sí. almidón de camote o batata, almidón de sagú y maíz. Ahí está. Nosotros tenemos el trabajo, el último libro de ellos, donde nos están diciendo eso. No es que nosotros no lo inventemos, sino que pues, ya nieguen eso, ¿no? Entonces, la pelea ya no, la pelea ya no es con nosotros, la pelea es, vaya, díganle a Marta Cano, que es profesora en la universidad y que es una autoridad en antropología, díganle que eso no es cierto. Porque ella lo que dice es que esos almidones son de un tiempo mucho más Son anterior que los 6.500 años. que Claro, porque lo que tenemos es que enriquecernos es nosotros, ¿no es cierto? No caer nosotros en la propuesta pues, de estarles peleando a ellos, pues ¿para qué nos vamos a hacer un desgaste? No, trabajemos nosotros, comprendamos eso. Entonces Hermes plantea esos tres momentos. E inclusive el último momento no se maneja como muy evidente, sino que se queda en casicargos simples y casicargos compuestos. Entonces, un texto de los textos clásicos de todo lo que son las investigaciones quimbayas, señalan el compañerito de los quimbayas en la conquista, Friede. De los quimbayas en la conquista, el texto clásico. Sí, Friede, Juan Friede. Juan Friede. Bajo la dominación española. Eso, los quimbayas bajo la dominación española. Él señala, hace la hipótesis de que hay más o menos 80 cacicargos que corresponden a 80 poblamientos y de caciques, y dice que esos 80 cacicargos tenían 5 cacicargos superiores. Esa es la descripción de él, y es la persona, pues, de los clásicos de la antropología es él, ¿no es cierto? Y entonces uno supone que para él hacer esa apreciación, pues tiene que tener como un basamento, ¿no es cierto? Entonces eso lleva a que los dos elementos que están definidos es casicargo simple y casicargo compuesto. Pero nosotros pensamos que hasta donde hemos averiguado, se da una influencia de culturas andinas. ¿En quién? En los quimbayas, ¿no es cierto? Entonces que la cultura caribe haya sido la... Mira, Ya firmó mal. que la cultura caribe fue muy importante, pero no somos, los quimbayas no somos solo Caribe, ¿no es cierto? Ahí, Sí. ahí hay una cosita con... A ver, pero primero lo presento. Sí, para que... Sí. La fuente, sino que estamos pensando que hay campesinos que les gustaría conocer la carátula pues, física, ¿no es cierto? Entonces tenemos, permanentemente estamos actualizando con carátulas de los libros que estamos usando, ¿no es cierto? Para que la gente no tenga que recurrir al concepto académico de que, no, este libro yo lo conozco, yo lo vi en tal parte, ¿no es cierto? Bueno, podemos subir el libro de los compañeritos del Canadá y de Carlos, que ese es el último, ese es de finales del año pasado. El que estuvimos viendo aquí, el del maíz, la yuca, ¿te acuerdas? Eso es muy bueno, sí, de todo lo bien, de toda esa vaina. Y que teníamos maíz, yuca, camote o batata y sagú. Esos 4 lo teníamos. Y la investigación de esta Universidad del Canadá demostró, junto con la tecnológica, que ahí estaban. Entonces, ¿quiénes sembraron eso?
quiénes lo sembraron, porque la otra cosa es que esta investigación está acompañada de suelos encontrados entre Calarcá y Pereira, en toda esa zona, suelos de 10.000 años, suelos agrícolas de 10.000 años. ¿Cómo van a haber suelos agrícolas si no había gente, hermano? ¿Ah? Pues por eso hablábamos ahí en el ejercicio que tenemos nosotros, es que no tiene que ser usted ni antropólogo, ni arqueólogo, ni una eminencia, sino simplemente utilizar una cosa que se llama la masa encefálica, ¿no es cierto? Es lo único que hay que poner a funcionar. Y yo, bueno, ¿cómo fue posible que encontramos tiestos, que encontramos vestigios de 6.500 años? 6.500. Y entonces, ¿quiénes hicieron eso? ¿Quiénes cultivaron eso? Porque si lo hubieran encontrado solo eso, solo maíz, solo yuca, solo sagú, pues uno entendería, bueno, sí. Hasta de pronto iban andando por ahí, encontraron la mata de sagú y ni siquiera eran agricultores, sino que eran recolectores. Entonces estamos hablando de 6.500 años de recolectores. Pero si los encontramos junticos, y los encontramos no en un solo sitio, sino que encontramos varios sitios. Si el polen que empezamos ya a analizar es polen de muchos sitios, porque el polen se fosiliza. Entonces la palinología es la disciplina que enseña eso, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de polen es? Entonces, ponerle fecha al polen es ponerle fecha a esos cultivos, como cultivos. Porque son cultivos, forzosamente tienen que haber sido cultivos. Y hablamos ahora viniendo y hemos hablado en todas esas discusiones, y bueno, y si yo tengo esas cosas, ¿para qué? ¿Para qué la yuca? ¿Para qué? ¿Eso para qué? Y si yo resuelvo que eso es para comérselo, ¿en qué lo cocino? Y si resuelvo en qué lo cocino, ¿cómo hago la vasija? ¿No? Pues es como una discusión histórica que tenemos nosotros de una zona de aquí del Quindío, que llevamos los compañeritos de la escuela, de la vereda, los llevamos al Museo Quimbaya, allá en Armenia. Y entonces la antropóloga encargada del museo les dijo, es que nosotros, los Quimbayas, somos de origen caribe, ¿no es cierto? Y entonces les prestó libros sobre los caribes. Y los peladitos concluyeron que, claro, que los caribes andaban en peloto, ¿no? Claro, los caribes andaban en peloto. Y lo único que se ponían era un hilo que se llama el hilo pineal, se amarraban el pipí aquí, volteaban aquí, aquí se hacían un nudo. Pues ese hilo era el vestido de los caribes, ¿no es cierto? Era el vestido de los caribes. Y entonces, ¿y el otro qué? ¿Y entonces qué? Entonces ¿para qué los usos? Yo le preguntaba a la compañera antropóloga, ¿para qué los usos? Si no teníamos telas, ¿para qué hilos? Y si teníamos usos y teníamos rodillos, ¿para qué los rodillos? ¿Para imprimir dónde? ¿En qué? Ahí hay rodillos y sellos para el cuerpo, eso es cierto. Pero la mayor parte de los rodillos son rodillos para impresión en tela. Si no teníamos tela, entonces ¿para qué? Mire niveles como de que usted dice, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien haya creído eso? Y un doctor. Y que haya creído eso. Si habían usos, era porque hacíamos hilos. Hilos hacíamos con usos hacíamos hilos desde allá abajo, de cerquita del Titicaca hasta la Sierra Nevada. Usamos usos. Y los usos. Telares, teníamos telares, eran de... Ah, sí. Sí. 15.000. Sí, 7.000. 15.000, dice. 7.000. 15.000. 15.000. 15.000. Ah, bueno. 15.000 gigas. 13.000. Bueno. No, y
Desde 18.000. No, claro. Entonces, lo que hay que fomentar es un poquito eso, es decir, que no creamos las cosas como literalmente nos las dicen, sino que tengamos la posibilidad de enriquecer ese pensamiento, pues no se trata de borrar tampoco lo otro, ahí está. Yo era uno de los que decía mentiras de ese proceso. Yo era el que hablaba del quimbaya temprano, del quimbaya tardío, y yo, a mis estudiantes, yo les decía eso. Y ahora los veo y me da pena. Pero yo les decía eso. Dice, los registros que hay son estos registros, ¿no? Ahora, también, ¿por qué? Porque eso era lo que había. Sí, claro. Porque eso era lo que había, la tecnología, el manejo de... Eso era lo que había. Lo que ahora tenemos que hacer es estar por lo menos enterados de qué es lo que está pasando. ¿No es cierto? No se justifica que yo quede hablando pues del cacique Calarcá a estas alturas, pues, cuando ya sabemos pues que son los Calarcáes y que no fue un cacique, que no, entonces ese tipo de cosas son los que tenemos nosotros que manejar, por lo menos yo digo el núcleo del diplomado, ¿no es cierto? Que sea una escuela, que seamos una escuela, La escuela de donde no dejemos que solo sea la academia la que nos diga cosas, sino que nosotros digamos también cosas, ¿no? Ese es Que esa nuestra corriente de pensamiento Sí. también que tenga derecho a tener espacio de poder contravertir con ellos. Yo quiero hacer una pregunta, bueno, Sí. quizás este es pues, también porque es la primera vez que yo participo de un encuentro, pero sí quería saber como si esta historia que ustedes están contando acá de Canadá, de Sí. las investigaciones que hay ahora, es porque ya han contado como cosas previas y ahorita están en este punto de decir la academia nos ha mentido porque vimos con los otros documentos que no es cierto, que podemos dudar de esto, o es simplemente un comentario como, o sea, como que es una de las preocupaciones también dentro del diplomado, o quiero saber si tienen un hilo y en este momento van en un punto de la historia. Sí, Sí, claro. Vamos en los puntos de vista. Vamos, el ejercicio que estamos haciendo para arrancar, que nos pusimos de acuerdo, es que hablemos del cacicargo simple, del cacicargo compuesto, de la posibilidad del señorío y lo que llaman el imperio comunitario, que Tobarro habla del imperio comunitario. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocer cuál era la formación social que teníamos nosotros. Eso ya instalados los quimbayas en el En los territorio. quimbayas aquí, en Ya. este territorio que es Cacataima y Quimbaya, porque son prácticamente tres puntos desde el punto de vista de territorio: Panch, de los Panches; Quimbaya, que es el territorio pues más hacia allá; y Pijao y lo que pudo corresponder a los Quindus, por cierto, que es todo el lado de acá. Entonces, ese es como el interés, que no podemos verlos separados, porque no había retenes, porque no había que... ¿ustedes qué? ¿Usted qué es? Hablar. Los quindos, los quimbayas Y los pijados. y los ¿no? pijaos. Pijaos, sí. Quindos, quimbayas y pijaos. Bueno, y más arriba, que es lo que estamos encontrando, los umbras, ¿no? Los umbras. Siempre han dividido umbras de quindus. Nosotros decimos que umbras y quindus Era lo mismo. eran lo mismo, ¿sí? Entonces, porque no sé, pues ahí estaría en hacer un repaso, pero no sé si ustedes se acuerdan como la hipótesis central. La hipótesis central, pues el origen del trabajo, es que nosotros, este territorio, es un territorio crisol, que no podemos decir que fue de una sola cultura. Y no podemos decir que fue una sola cultura, no solo porque no es posible, por ¿Cómo se el dice, endemismo. ¿Ah? Crisol. Es decir, un territorio donde históricamente se amalgaman diferentes culturas. Entonces, lo primero que podíamos remitirnos fue a las culturas de cazadores recolectores, que serían las más viejas, las más ancestrales, las que pasaron por aquí y nos dejaron una huella. Después, para algunos de nosotros, viene un poblamiento andino, para algunos.
que es el que está hablando de pronto Marta Cano. Eso. Todos estos ya están planteando el poblamiento andino. ¿El poblamiento andino de quién? ¿Cómo se llamaban esos señores? Entonces hay un señor Gilo, que es un antropólogo boliviano, que dice esos señores se llamaban los Cuntis, o Quindus, o Condes. Esos tres. Y entonces nosotros nos acordamos de un señor Alfonso Valencia, que escribió un libro que se llama Quindío Histórico. Era un periodista que hacía crónicas. Y entonces él escribió un libro que ustedes van a la biblioteca y preguntan por Quindío Histórico. ¿De Ese qué? peladito lo tiene. Alfonso Valencia. Alfonso Valencia. Yo me lo volví el otro día. No, entonces, en el Quindío Histórico está cómo era ese asentamiento, porque tanto él como Luis Arango Cano, si ustedes quieren que vamos construyendo con base, empezamos por Luis Arango Cano. Y A él, él se los va a... Ah, él también va a subir. No, el papá. Recuerdos de la guaquería Él, del papá. eso. Es una base fundamental. Por para eso, ese es el que entender la está, historia del Quindío. ese es el que Están está, los dos, el de Recuerdos de la Guaquería y el de Jesús Arango, que El de Jesús Arango. ese se Los llama dos. Reevaluación de las culturas aborígenes. Ese también los tiene ¿Cómo usted. Ahí se están, llama, sí. papá? Ahí están. Luis, del recuerdos papá? de la guaquería en el Quindío. Ese es el Ese del Ese es el del Arango papá de Luis Arango. Cardona, Sí, que es el papá. es el papá. Y ese es el único libro que se ha quemado en el Quindío. ¿El de cuál? El El de. del papá de Luis Arango. Ah, no Lo jodas. quemaron, claro, porque hablaba mal de unos frailes. Y lo quemaron. Es el único libro que se ha quemado. Y es el mayor aporte para entender uno de los quimbayas, es el texto. Ahí se los está. Ahí los están mandando. Ahí se lo está mandando. El proyecto de grado era sobre ese libro. Sí. Claro. Entonces, mire, por ejemplo, Mire ese lo que debate. ella está planteando hace parte de una escuela que hay ahora, que es la escuela donde está, pues, la nueva escuela de la arqueología, plantea lo que vos estás planteando. Y- Entonces, esos señores, yo creo que vemos el uso, vemos la vasija, y entonces nos quedamos en de qué es hecho el uso o de qué es hecho la vasija, pero no quiénes son los que hicieron. No, y ese, ahí está el secreto. Realmente la ciencia deja de ser ese bien común para la humanidad cuando hay una élite que empieza a controlarla. Controlarla. Entonces, ¿qué hace la academia? Controlarla. ¿A quién le vende el saber? Pues si es una multinacional, se la vende a la multinacional, ¿no es cierto? Claro. Pero el saber dónde está. Es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquí donde estemos, aquí, está pasando no sé qué tantos satélites y están diciendo todo lo de aquí, inclusive la base geológica? Sí. ¿Qué hay en la base geológica? Y que los compañeros de aquí, Carmen, Pedro, Mauricio, ¿qué se hizo? Aquí estoy. Ah, bueno, aquí estoy. Y aquí estoy. ¿Cómo es que ni siquiera sepamos eso? ¿Cómo es que ni siquiera la historia, esto que estamos hablando, la historia nuestra, no tengamos derecho a decir, no es Lopera el que nos diga Ni el la historia de Castrillón, nosotros, ni ni el todo, Castrillón, somos nosotros los que construimos la historia. ¿O qué? ¿O Y cómo es somos, la y cosa? somos parte de esa historia. Somos parte de esa historia. La historia de aquí, ¿quién la ha hecho? La ha hecho el pueblo. El pueblo ha hecho la historia. Entonces, yo creo que, y ese es, de pronto, ese es el camino, por ejemplo, que estamos asumiendo en varias partes, ¿no es cierto? Es, ¿por qué no encontrarnos para hablar de eso? ¿No es cierto? Muy bien. Mira que si quieres para que retomes ahí, no te cuento más o menos de qué nos estabas diciendo. Nos dice que habían como tres momentos, uno de nómadas, otro, pues que eran como esos cazadores. Sí, los primeros, bueno, recolectores. cazadores y recolectores, ese es el primero. Ajá, luego, Eso está más o menos identificado con pues todo lo que es el recuento del paso de ese periodo pues que ellos llaman
paleolítico, ¿no? Paleolítico. Por Las aquí, humanas, las eras geológicas. toda esa parte ya está más o menos Y referenciada. llegaste al punto del poblamiento andino donde ya varios autores... Bueno, entonces ahí es donde empezamos a tener contradicciones. Ajá. ¿Por qué contradicciones? Porque la definición es Caribe. Y resulta que nosotros no encontramos evidencias que nos permitan decir solo es Caribe. ¿No es cierto? Hay cantidad de cosas muy valiosas. Claro, ellos, el grupo Caribe pasa por los Enúes, pasa por los Taironas, recibe influencia de los Enúes, de los Taironas, y se meten y vienen para acá, vienen por el Cauca medio y por el Magdalena medio, porque no es una sola ruta, son dos rutas. Pero aquí, esos señores que están diciendo, la compañerita del Canadá y la compañerita de Pereira, que sembraban yuca, esos que hacían eso, ¿quiénes eran? ¿O no existían? Ahí no hay más. Si está la evidencia de que se sembraba eso y se tenían almidones, eso es lo que dice el libro, el último libro pues sobre eso. Entonces, ¿dónde está? Lo que él me ¿Cuántos estaba... años hay de diferencia, Guillermo? O sea, se supone que eso serían 10.000 años antes de la llegada de los caribes. Pueden ser 8.000 años, pueden ser... las dataciones no las vamos Sí, yo te a... puedo decir algo porque en Sí. la conferencia que yo escuché de, Sí. de este arqueólogo, que fue muy serio, porque él estaba hablando de que los condominios que están Sí. apareciendo, que están construyendo piscinas y eso, él se conectó con el tema de estos restos que vienen ahí, fue por eso. Porque haciendo piscinas, esos condominios y revolcando tierra, fue que se empezaron a encontrar con elementos muy antiguos, y fue cuando llamaron a universidades, creo que es de la Universidad de Antioquia, a que trabajara pues a que identificaran de dónde venían, y ellos hicieron una datación hasta los 10.000 años, de hasta 10.000 años. Entonces lo que podemos supone que concluir los es que caribes eso, llegaron a definitivamente este territorio ha sido colonizado no solamente ni una, ni dos veces, ni tres veces, sino que... Y yo no por diría ahí. que colonizado, ha sido ocupado. Ocupado. ¿No es cierto? Ahora, nosotros tenemos unas características especiales aquí, y es que nosotros tenemos volcanes. Entonces, cada vez que en 1580 y qué, en la última erupción, la que dice Ciesano, Fray Pedro Simón, en las crónicas historiales, narra la última erupción. Fue una erupción que dejó 1,5 metros de ceniza en el actual Pereira, que era Cartago. ¿No es cierto? Imagínense, 1,5 metros de ceniza. Dice Fray Pedro Simón que se podía leer en la noche con la iluminación que daba la actividad del volcán. De la luminosidad. Entonces, imaginen ustedes cómo sería eso. Pero esa es la erupción de un volcancito que se llama el Ruiz, ¿no es cierto? Pero en comparación, pues, desde el punto de vista Tataquí. de Tataquí, en comparación con otros, la actividad volcánica de lo que es el Paramillo de Santa Rosa hoy en día, que esto donde estamos es parte de esa actividad, donde estamos, lo que es Pereira, Armenia y toda esta zona, la base es esa actividad, lo que es el Paramillo hoy en día de Santa Rosa. Entonces Marta Cano. Don Guillermo, entonces ya están sobre esos suelos. Sí, claro. ¿Está nosotros- sobre la última erupción? Estamos hablando de que Están debajo de la última erupción. sí, Ya. claro. Ahora Entonces que- se iban, claro, entonces se podía borrar una cultura. Claro. Fácilmente se podía borrar una cultura. Eso funciona como la geología, como las velas. Cuando usted ve una velita que empieza la parafina así, ahí están las capas, lo mismo. Entonces hay una erupción y entonces toda la formación montañosa se da como esa A partir forma. de... Sí, como que se va chorreando así. Y lo Entonces, que hubiera ahí, mijo, de la central, de la cordillera central hacia allá se va yendo. Ajá, súper. Entonces eso apenas está investigando. Eso es un proyecto de conciencia del año pasado. La actividad, las erupciones volcánicas y la incidencia sobre
comunidades que estaban, ¿no es cierto? Entonces, eso todavía no lo podemos decir. Lo que podemos decir ahora es, por ejemplo, cómo forzosamente aquí tuvo que llegar una ocupación que pasó por la cordillera oriental, que llegó a la información que tenemos, que no nos la pueden quitar, ya no nos la pueden quitar, es que llegó a la cordillera oriental, llegó a la meseta hoy en día donde está ubicado pues Bogotá, toda esa zona, llegaron ahí y miran al frente. Para nosotros y para un antropólogo que es Miranda, dice, ellos vienen de la nieve. Ese grupo viene de la nieve, de que el centro de su vida sea ese. Los que estaban para acá y que les toca el sol, el sitio donde nace o donde desaparece el sol. Veamos el sol no como nosotros lo vemos ahora, sino lo que era para ellos el sol, o lo que era para ellos la luna. Las fases de la luna, las 4 esferitas que están en el Poporo Quimbaya, esas son las lunaciones, las 4 lunaciones, la menguante, la creciente, la llena y la nueva. Son las lunaciones. En el Poporo está el manejo matemático de esas 4 esferitas y la esfera central. El manejo matemático es casi perfecto, ¿no es cierto? O perfecto pues para lo que se manejaba. De un grupo humano que supuestamente no manejaba la geometría. Y esa es geometría del espacio. Geometría del espacio. Cuando dice que Ni no siquiera- manejaba geometría se refiere a los caribes. Sí. Para ir teniendo... Sí, Para sí. también ir teniendo claridad Sí. sobre eso, porque Sí. no quiere decir que los andinos fueran... No, 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 por no eso, tiene- es que el tema es, Ya. de los quimbayas dicen que son caribes, o sea, se limita a eso, son Si son caribes caribes, del entonces, Cauca ¿cómo tienen Medio. información? Entonces es lo mismo que pasa con nosotros, a nosotros nos dicen que nosotros somos antioqueños, ¿cierto? Exacto. Entonces aquí llegó la colonización antioqueña y ya, Y se ya. aparece con tal, entonces, es lo mismo, o sea, aquí había una gente, sí es cierto que llegó la colonización antioqueña, pero somos un crisol o De una cultura, amalgama, una cosa así. Es lo Es- mismo que es- pasa con... es la tesis central, ¿no es cierto? Ah. Qué bueno que no sean Que es la tesis Ay, somos. central, ¿no es cierto? Sí, Sí. Pero no, somos paisas, mezclas, pero somos quimbayas, exacto. pero somos... Ah, Un pedacito de cada Tenemos una. todas. Es entonces el carácter pluricultural. Ustedes- Y es la cultura vista no como la cultura hegemónica de un proceso de colonización, sino como lo que somos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tuvimos el peso muy grande de esos primeros que llegaron. La tesis fundamental que ya vamos a empezar a redondear hoy estar en que llegan allá, miran al frente, ven los nevados, que entre otras cosas en esa época eran más grandecitos. Yo tengo una pregunta, ellos vienen de la cordillera oriental, ¿cierto? Sí. Y ven entonces De los la neutrales. cordillera de los Andes. Sí, Vienen de los por Andes. los Andes. Vienen por de los Andes. desde abajo. Llegan al macizo Es que colombiano. Ahí vale la pena ir mencionando los Sí. textos. Por ejemplo, Ya. un texto sería el texto ahí está, de Guillermo Fonseca Truque, que él tiene una versión pues que todos salen desde el lago Titicaca. Entonces, del lago Titicaca hacia afuera. Entonces yo subo por toda la cordillera, pues no me voy a poner la meta, voy a llegar A al Bogotá. río Cauca pues en una semana, No, no. porque tampoco Sino que es el desplazamiento de los grupos, pues, de los homínidos, de los grupos humanos. Entonces van subiendo. Llegan primero a lo que sería San Agustín. Entonces ahí nos vamos a encontrar con otro texto de un señor que llama César Velandia Jagua, que ahí también está, y él sí hace datación en San Agustín. Y ya todo el tema Claro. geométrico, por ejemplo. en Todo San esto que Agustín. estamos hablando, Eso. eso se maneja. Entonces lo Porque- que dice Guillermo es que siguen hacia arriba, que ahí ya vendría otro libro, Sí, que es donde hablan de Kunturmarca. de Kunturmarca. Eso, entonces van por la oriental. Kunturmarca. Ese sería de... Kuntur es ese- cóndor. ese Ese de es qué? lo acabamos de Miranda. Miranda. Miranda, Jorge Miranda, Jorge hace Miranda, énfasis sí, en sí. matemáticas. Todo lo que es Entonces, matemáticas. pero no, el ¿Belandia? era César
Truque, César Belandia Fonseca Jagua. No, el Guillermo primero es Fonseca. Fonseca Fonseca Truque, Truque. el libro de las plantas sagradas. Después Belandia. Pues como para ir teniendo el referente ahí fresquito. ¿Cómo se llama ese? El primero. El de las plantas Belandia. sagradas. Las plantas sagradas Sí. de Truque. Guillermo Fonseca Fonseca. Truque. Guillermo Fonseca Truque de las plantas sagradas. Después sería el de Belandia Jagua, que ahí hay varios Belandia que Jagua. sobre el San El Agustín. poblamiento agustiniano. Eso. Todo lo que es el poblamiento. Después sigue hacia arriba, entonces ahí estaría de pronto Miranda, ese sí no está acá, Sí. pero el otro, el que pillamos esa vez, no, es que no me acuerdo. Ahora nos vamos a acordar. Y él escribe ya cuando sube. Claro, porque lo que pasa es que yo no sé si alguna vez se han hecho en la parte alta de una cordillera, de cualquiera, Sí, que uno a veces que se ve la otra de, cordillera. usted ve la otra, entonces acá está el cañón del Magdalena y ve la otra cordillera, o allá está el cañón del Cauca y ve la otra cordillera, entonces esa misma situación pudieron haber tenido ellos. Ya. Entonces Ahora- se desplazaron. Claro, porque porque además había un tema de lo pues de ver la montaña blanca relacionado con lo sagrado, que eso por ejemplo no es tampoco Caribe, eso no es Caribe. Entonces eso sí es ya Tiahuanacota, pues Ya. delante de, entonces, La Mucho antigua. más Andino. Por ejemplo, Ah, más sí, más andino, exacto. Entonces por eso cuando ve allá, pues baja y va hacia el centro, pues hacia la Es cordillera. Ahí el donde paso, va Guillermo. la bajada al Magdalena, que era el Yuma pues para algunos, y la subida por el Saldaña. Ahí, La por el comunidad que sale del Titicaca, ¿cómo se llama? Pues No no nos han sabemos, dicho. no nos han dicho. ¿Son Pues, esos o sea, quindos o es- condos? no, pero el ¿Son tema, esos condes o quindos? No, El esos tema son es los que- que llegan, sí. los que llegan con el tiempo, llegan a... A esa ya es la formalizar teoría de esa- Guillot, que dice Guillot. que ellos llegan a un sitio y él lo ubica en Colombia, pues. eso. Eso él no. Y yo lo ubiqué en Colombia, entonces dice son los cuntis o quintus. O, ¿a qué le suena quintus? A quindos. O condes. O condes. Condes no por título de nobleza, sino por el nombre que tenían. Condes. Y resulta que a todo el frente, el principal asentamiento de los quindos, y esto es con Arango y con todos ellos, está dado al frente de la entrada a Finlandia, en un sitio que se llama Cruces. Ustedes van, Finlandia está allá y aquí a todo el frente están las explanaciones y está toda la zona donde se ve que había un asentamiento, un poblamiento que es el más grande que hay, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el sitio donde llegaron se asientan los quindus o condes. Y ahí aparece entonces, citado por Alfonso Valencia en un libro que se llama Quindío Histórico, Condina. Entonces Era siempre donde nos han los dicho condes. que la Condina es la tierra de los condes, pues no nos enredemos mal. Ya. Pero no es la versión que da la academia, que Condina era porque esa tierra era de un conde. Si el diplomado le van a dar cuenta que hay un poco de cosas que son de lógica. Usted no tiene que ser lo que digo, ni antropólogo, ni arqueólogo, ni ser un científico de las ciencias sociales, sino simplemente pensar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que eso que hablamos ahora, cómo es posible que yo me atreva a negar el vestido de los quimbayas? Que porque los quimbayas son Porque los caribes caribes. y Ya los por lo caribes... menos sabemos para qué servían los usos. No, imagínense, toda la cultura andina se construye con los usos y con tejer. Y lo Los desconocen. Kogi todavía hacen el ejercicio, pues los mamos, de tejer para que el sol haga vaya donde las 4 señoras que necesitan que él las visite, que el sol las visite. Y es la cultura, y es la única cultura que en la medida en que va tejiendo, le van ordenando al sol que haga el recorrido, ¿no es cierto? Y son los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Y esa es la cultura de los Kogi, pues que no tenemos necesidad de desenterrar a nadie, sino ir a...
Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es posible? El tejido. Las dicen estoy hablando de los últimos señores, estoy hablando de Fray Pedro Simón, estoy hablando de los que les tocó que presenciar cómo funcionaban los encomenderos, y una de las piezas que más valor le ponían ellos en la tasación eran las mantas. Pedro Ciesa de León. Las mantas quimbayas eran mejores que las de los buzos. Aprendimos más que los compañeritos de donde llegamos nosotros. ¿Ah? Dice Ciesa León ahí en ese referente que eran de mejor valor y de mejor calidad y más valoradas las mantas quimbayas que pagaban por 3 de los de Bogotá, Los musos. De los musos. Los chipches. Chipchas. Chipches es la lengua. La lengua ahí. Bueno. La lengua Pero chipcha. entonces imaginen ustedes, de la noche a la mañana para hacerle competencia a los musos. ¿Ah? Y eran los mayores, ¿sí? Y entonces, compañerita, ¿usted está segura que no teníamos tejido? Pues hasta ahora no se ha demostrado. Y nosotros tenemos... Lo que pasa es que ahí es donde ayudan libros como ese de Recuerdos de la Guaquería. Mi abuelito fue guaquero. Y entonces, como siempre dicen que no tejían porque acá no se encuentran tejidos. No. O sea, usted encuentra los usos en las tumbas, no más. Pero pues ahí hay un tema con el clima. Mi abuelo me dice, hace por ahí 60 años, en una huaca sacó un tejido. Y era un tapete verde y morado. Y que lo desenvolvió así y se partió todo. Entonces ya, ahí quedó. Pero sí hay... Claro, no. Pues nosotros que... ¿Ah? ¿Qué material era? No, en algodón. En algodón. Claro. Entonces también se cultivaba algodón acá. Claro. Ya, Aquí. ahí- Los ahí que ahorita quieran les algodón, regalan yo les semillas. traigo de aquí. Y acá. Y acá. Ay, yo Claro, de aquí, de esta altura. Claro, Claro. claro, arbustos de algodón. Ahora ya sabemos Ah, los los usos, usos, ustedes ya. conocen los usos, Más o menos. pero han Yo los he visto visto. usos. Yo tengo Eso. Los que Tiene nos ha uso. mostrado Guillermo en las Entonces filminas. nosotros ya sabemos para qué servían los usos. Pero no Son ya unas los- rayitas y unas bolitas y unos punticos. Sí. Eso sí es de lo último. ¿no? Sí. Porque uno siempre pensaba como que, pues, que habrá escrito ahí, ¿cierto? Como una cosa mística y muy rara. Y no, eso yo creo que para Sí, más sí, tarde, eso. ¿cierto? Sí, Ah, papá, qué no sorpresa. No, que tiene que ver cum. Hágale. Es que más, Ya, don Guillermo todavía no ha arrancado todavía la comer porque está esperando el computador, pero lo que sabes es que cada rato está allá Pero atrás. es que el computador estaba cargado porque no lo cargamos, no Sí, estaba sí. cargado. Sí, no, pero yo creo que lo que estamos haciendo es... No, así está No, chévere. está Está- súper. Está mejor que con Sí, las que- diapositivas porque sí, eso sí, es... Ay, No, pero Ahora las vamos diapositivas a- por lo que Creativo. orienta la consecución. No, por me eso, da pero es mucha que aquí nos pereza. estamos... En la universidad todo es diapositivas y diapositivas. No, y porque yo lo Castellón. conozco, yo sé que No, con las sí, sí. diapositivas se desvía. Uy, yo con Yo... Y la verdad, o sea, así como conversatorio, él tiene un hilo que él va llevando porque él lo tiene en la mente. O sea, es que una diapositiva, aunque las construya uno, a mí me ha pasado en una conferencia, a veces no quiero hablar de lo que dice la diapositiva, sino que tenía otra cosa para Sí. decir. Y esta construcción así le permitía a él más libertad en Sí, la claro. narración. Claro, ahora, ¿dónde íbamos? Sí. ¿Dónde íbamos? Íbamos En los cuando, quintos. cuando los señores, ¿qué Que referencias hay? llegaron y vieron la nieve. Eso, Ahí va. eso. ¿Y de dónde llegaron? ¿A dónde llegaron? A la central. Llegaron a Kunturmarca. Kunturmarca. Eso es la referencia ¿Qué dijiste que que era hay. cóndor y qué? Kuntur es cóndor Con y marca es territorio. que este El lo que territorio del llama cóndor. Cundinamarca. Que es Cundinamarca. Ah, Kunturmarca. No, Kuntur es cóndor. Y marca. Marca es territorio. Eso es en... Eso es en Puquina. En Puquina, ¿por qué nosotros? Puquina, sí. ¿Qué es Puquina? ¿Qué es Puquina? Vea. Puquina es la lengua de nosotros, la lengua madre. La lengua madre de nosotros es madre porque es madre del arawak, del quichua y de la aymara. ¿Cómo se llama? Puquina.
Puquina. Paraguay, quechua. Araguá. Porque, Es la lengua que se hablaba en el... Porque es en madre de el quién? Titicaca. Madre de las lenguas más importantes de nosotros, Del porque el arahuac, Caribe del quechua. es una, hay derivaciones del arahuac. Araguá, quechua. Arahuac, De la quechua y de quién más. Araguá, Titicaca. Aymara y quechua. Los tiahuanas. Y Puquina lo hablaban las personas que No, pues llegaron imagínense a Cutina, a Puntus a Marca. Marca. Sí, claro, Ya. claro. Y Wow. llegaron y entonces vieron ahí una piedra así grandote. Ay, entonces dijeron de esa piedra, machín. Ay, Machín es machina. Y quiere decir piedra. Piedra grande. Piedra grande. Piedra grande significa machín. Machín. Sí. Pero no solo eso, sino donde yo nací. Allí. Páramo de Chilí. Chilí, allí nomás. Chilí es también Puquina. Amoyá es Puquina. Y hay tantas voces Puquina, que un señor de apellido Tascón, de Buga, escribió un diccionario de quechuismos, porque para ellos, en esa época no se hablaba del Puquina, No se sino del conocía. quechua. No se conocía. No se diccionario de conocía. quechuismos. Quechuismos. Quechuismo. De Leonardo Tascón. Leonardo Tascón, de Uga, ¿no? De Buga. Leonardo También tenemos el diccionario de quechuismos. Es eso. No sé. Decíselo a Pacho. Ah, que es se que lo el hombre es pase. el que carga toda la Él información. es ¿Y tú nos puedes pasar ese diccionario? el de Ese quechuismos. no lo No lo O sea que tiene, el no hombre lo tiene él Pacho. es más peligroso que usted. No, pues claro. Pero para la academia, para la academia es peligro. No, ese entre los dos fue. Claro. Entre los dos fue no diplomado. Es más peligroso que Guillermo. Para la academia es el que quiere bregar. No. El problema es él, porque mírenlo en ese ratico, eso lo dijo tal, eso lo dijo tal, eso lo dijo tal. Y entonces ahí están los textos, Esos calladitos. sí. Es lo que decía él, ahí haciéndose el que no sabe nada. Es el que le carga, es el que por la cuerda le tira toda la información a don Guillermo. No, es usted que, quémese solo. es que por eso no Quémese existe solo, la Guillermo. posibilidad del desarrollo del pensamiento. El pensamiento es colectivo. Claro. Sí, claro. Es que lo horroroso es que alguien lo haya utilizado pues para su uso, pues, Para su uso personal. para propiedad, que lo haya vuelto mercancía, porque lo que pasó con el pensamiento fue que se volvió mercancía. ¿Y quién compra la mercancía? Pues eso estamos diciendo, las multinacionales, la academia, el individuo que necesita un sueldo mejor y pasa de la maestría al doctorado, y el doctorado, sí, Para ganarse los sí, 15. para ganarse los 100.000 más, los Y don 200.000 Guillermo, ¿cuánto más. gana en la tonal? El mismo sueldo del vigilante. No, el mismo sueldo del jardinero. El mismo sueldo del Sí, jardinero le sí, tiene. sí, a mí me pagaron en el Interena 20 años sueldos de jardinero. Sí. Y por eso no tengo, ¿cómo se llama? Pensión. Pensión. Por eso usted no tiene. No, pensión, porque yo no figuro, figura el jardinero. Porque ese señor, ¿cómo le vamos a pagar nosotros para que después nos joda a nosotros? No. Y lo que se dice y lo que le preguntan a uno es la pensión Y de la don pensión Guillermo de debe de ser grande. Sí, debe ser grande, debe ser claro. La don pensión que Guillermo- me tiene don Guillermo es Don grande. Guillermo vive de porque- la pensión, dicen por ahí. Ese no tiene la opción. Don Guillermo le va a pasar lo mismo que a mí. Nunca la voy a ver. No, pues yo ya, No, ya. eso ya no es posible, ¿no es cierto? No. Yo estoy bregando, esta mañana hablábamos de 10 años y este pelado dijo, no, póngale otros 10 hermano, siquiera 20. Todo traen. Bueno, entonces sigamos en esta parte. Se vieron a Machín. Entonces vieron los anti. Miranti. Anti es Andes. Anti es montaña blanca. Anti es montaña blanca. ¿En qué lengua? En Puquina. Que se deriva en el aymara y se deriva en el quechua. Se conserva como la misma voz. Anti es Andes. Anti es antes. Antes. Entonces, mire el anti. Montaña. Blanca. Montaña blanca. Montaña blanca. Y entonces acordémonos que ahí era donde uno vivía cuando se moría. Porque nosotros, y eso sí, todas las culturas nuestras,
no teníamos la idea de que nos íbamos de todo, sino que algunos eran medio exageraditos y entonces nos enterraban en la sala. No mentiras porque no voy a entrarla. En el sitio principal, así en el hueco, y ahí pone, está el abuelo. Y nos enterraban con todo lo que necesitábamos, porque como seguíamos viviendo, entonces si éramos, por ejemplo, chicheras, si hacíamos chicha, entonces nos enterraban todas las vasijas para que siguiéramos haciendo chicha. Por eso los usos. Los usos es porque nos enterraban los usos para que siguiéramos dando. Y como había veces que éramos tan descuidados, entonces nos enterraban con usos nuevos, para que si gastábamos muchos usos, tuviéramos reemplazo. Todo era... O sea que no podemos hacer presa ni después de la muerte podíamos hacer pereza y no que tendría que... Nada, usted seguía viviendo Seguía haciendo lo que más le gustaba. Sí, usted seguía viviendo y entonces ahí estaba. Y los rangos eran muy importantes. Por ejemplo, un inca era que no solo lo enterraban en Tariticos, lo forraban. Nosotros fuimos pioneros en momificaciones. Nosotros fuimos los primeros que momificamos, antes que los egipcios y que todos ellos. Nosotros fuimos los primeros. ¿Y cómo momificábamos? Con mantas. Entonces nosotros quedábamos envueltos en unos bultos así. Las primeras momificaciones, pues así como evidentes de grandes, están en los bicus, en la cultura bicu. Es del incanato, sí. Bicus, que son límites del actual Perú con el Ecuador. Esos son bicus que son morropón, que son huancabam, con B chiquita. Con B chiquita. Y bicus que vamos a encontrar en todo el desarrollo del diplomado, vamos a encontrar la influencia tan grande de esos señores con nosotros. Pero impresionante. Ellos son de Frontera Ecuador con Perú. Los bicus. Los bicus. Eso es un señor peruano, que yo le echaba la culpa que la mamá era ecuatoriana. Es un chisme que yo me inventé más bueno. Kauman se llama, y que este joven lo encontró. También. Sí. Nosotros nunca habíamos oído hablar de Kauman. Kauman. Sí, Kauman. Porque él es de origen alemán, ¿no es cierto? De origen alemán. Y nosotros no. Cuando un librito comido de Comején, lo que ustedes quieran, hay páginas enteras donde la mitad del centro, ¿no es cierto? Esos son los Las galerías, los más Ah, intelectuales son también ellos. la universidad que yo le exijo que los libros Papaya. Y los más intelectuales son ellos. Vamos, de aquí te los comer, que Oiga, ¿usted cómo los es para coger un libro? ¿Cómo hacen ustedes? Eso es todo un proceso de... ¿De qué? ¿De conservarlo? ¿Llegan o no? ¿Cómo? No, es que lo que hemos estado hablando, se ha estado trabajando en la propuesta de que la comunidad entregue libros para ir organizando un centro. Como aquí hay una biblioteca. Sí, alquilada. Aquí hay una biblioteca. Entonces, lo que hacemos es que si usted tiene libros en su casa, y eso, por ejemplo, mi hija me dice ya que yo me voy a morir de hongos en los pulmones. Porque usted, papá, usted vive entre libros. San Agustín, Tierra Adentro. Es que en San Agustín ese es el macizo. O sea, entonces viene la cordillera de los Andes, que es una solita, y usted llega a San Agustín y ahí se abrió. ¿Por dónde me voy? Tengo tres. El marín de tres pingües y se vino, pues no, sigamos por el lado. Y supongo que ustedes tienen, quiero hacer esta pregunta porque de verdad me causa curiosidad. ¿Ustedes creen que cuando vieron esa cantidad de caminos, todos fueron por el mismo camino? No. Ya, Mire, ¿qué elemento también Yo para creo- nosotros yo creo que no hay camino. se hace todo caminar? el mundo se compañero. dispersó. No, ahí no. se dispersaron. Hay ¿qué un hicieron? camino, hay un camino. El camino es el cielo. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. ¿No dice eso la canción? Sí. Ah, O sea, ellos querían seguir caminando hacia la no, la mayor vida de ellos era durante la noche. Claro. Porque Los grandes fracasos que ellos tuvieron
fue en el día. Mientras ellos hacían los recorridos durante la noche, se guiaban durante la O noche. sea, para ellos lo mejor era la noche, Guillermo. La noche era, claro. Y la noche estaba partida, como nosotros partimos el día, ellos también partían la noche. No, Cuando la luna... no solo la luna, sino las estrellas. La chacana es simplemente la Cruz del Sur. Por eso el desconcierto de los españoles cuando llegaron a Tiahuanaco y una cruz. ¿Ah? Eso debió haber sido para ellos. Por eso se inventaron la historia de que es un... ¿ah? Y en México. En México por lo menos la chacana es la Veracruz, que son los brazos iguales a lo vertical. Es más o menos el más complicadita, pero de todas maneras es la Veracruz. En México es el árbol de la cruz, enterito como una cruz. ¿No es cierto? Entonces claro, ellos llegan y ven eso y dicen, eso. Entonces, fue uno de los patriarcas esos que vinieron y entonces estuvieron y hicieron No, Guillermo, y por ejemplo, aquí está el árbol de la cruz, usted va a ver que como un poco de los indígenas. Claro. El que no parte y que sale una Sale una Por donde cruz. parte está la cruz. Claro, pero no solo eso, hay un maíz, un maíz, que cuando usted parte la tusa, Claro. queda la cruz. Allí tenemos el horno. Ah, no, eso es lo que está así como espiralcito. Pues puede ser, no sé. Habría que Pero hay que verlo, pues también para entender por eso fue tan importante para ellos la tusa. Y esto es para los pueblos mesoamericanos, pero entonces no nos devolvamos porque vamos en el macizo. Entonces siguen subiendo y llegan a Cunturmarca. Cuando llegan a Cunturmarca, entonces ven el Anti. Entonces resuelven. Esa es la hipótesis. No lo den por cierto. Eso es, sobre eso es que vamos a trabajar. Cuntimarca. Es que ahí hay un tema, de hecho, con los libros, y es que Cunturmarca. los libros y los buenos libros están en toda parte, sino que de pronto cuando ya hay un conocimiento previo de algo, entonces ahí es que porque algunos de esos libros que ahorita hemos estado recuperando, yo los vi hace 8 años, simplemente no me interesaron, pero nunca salí de ellos. Y siempre llega el momento y uno cuando sale por ahí ya se encuentra de pronto a esos libritos que pueden... Entonces pasa. Que puede dar respuesta a preguntas que uno se está haciendo. Aquí lo interesante es que... ¿Qué es Kuntur? Cóndor. Aquí lo interesante es que les queda ya como una información que ustedes mismos, pues ya incluso para debatir lo que hablamos nosotros. Sí. No, es que yo me encontré una información donde dice que lo que ustedes me estaban diciendo era mentira. Eso es válido, completamente. Porque precisamente estamos construyendo como, viendo qué fue lo que pasó, también con lo que hay, ¿no? Con esa historia que Claro. Sí, porque claro. es desde textos. Es que el conocimiento no es estático, es dinámico. Es como- Y ahora con estos aparaticos es 1000 veces más dinámico. Cuando uno dictaba, yo empecé a dictar clases en 1981. Yo creo que algunos no habían nacido todavía. No había nacido. Entonces, imagínense ustedes, entonces uno preparaba clases y uno se podía dar el lujo de la misma clase, no tenía necesidad de prepararla, sino que se daba el lujo de 3 veces hacer uso de la preparación de la clase, ¿no? Hoy en día usted está dictando clases y los pelados están ahí. Y entonces está oiga, profe, pero es que aquí dice que Vilcabamba fue el año pasado. ¿Ah? Que entonces ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya no, por eso yo no justifico que la academia no sea por lo menos consecuente con su oficio. Que fuera siquiera consecuente. Por ejemplo, la academia debería estar en este momento
reafirmando todo el proceso que estamos hablando. Y digamos, era de tenerla pues de aliada, y ella sentirse muy contento que estemos en diplomados de historia y cultura, ¿no? Cuando justo la academia, tanto de aquí, para que ustedes se formen una idea, la de aquí, el señor de aquí, ¿cómo es que se llama? El de Calarcá, Lopera. Jaime Lopera se puso bravo. Y la academia de Risaralda le hizo un desagravio. Porque a Jaime Lopera le contaron que estamos hablando mal de la academia. Y nosotros nunca hablamos mal de la academia. Nosotros lo que decimos No, es... ya, Es la estás diciendo verdad. algo que de mentira tiene eso. Es la verdad, la verdad. Sí, por eso, pero a él le pusieron la queja de que nosotros hablábamos mal. Y entonces No, lo pues que... yo se lo eché de frente. ¿Ah? Me lo eché. Bueno, entonces la Academia de Historia de Risaralda condecoró a Lopera para que Lopera no Para se que no se pusiera pusiera bravo triste. con esos de Pereira que están diciendo, qué pena, hombre, doctor Lopera, con usted, hermano, usted aguantándose esos comunistas, porque ese es el epíteto final de nosotros. Guerrilleros o algo así. Guerrilleros, pero bueno, entonces sigamos en la línea de... Vamos enanos. Vamos en antes. Y estabas hablando algo de Kauman, pero no. Kauman. Kauman es Pero el... tenía que ver, era con el tipo de enterramiento, de la momificación Ya. que hacían los bicus, que los es la bicus. misma que hacían los Porque Kauman es el que nos acerca a los bicus. Ya. Y acercarnos a los bicus es abrirnos el camino. Si Kauman no hubiera existido, no habíamos visto, no sé si a ustedes a algunos se les pasó, pero por ejemplo, el dibujo que hay en un museo de Europa y una figura de Tumbaga que hay en el tesoro Quimbaya, uno se queda... Pues usted no puede decir, los que hicieron esto no son los que hicieron esto. Que serían los de Queda uno con la Pereira. duda. Los de Vicus con Y los los de Quimbaya. Colombia, ya. Queda uno con la duda. No, No, usted son no los puede, no tiene, usted ve las dos, ahora si quiere la podemos ver. Usted no, pues usted sigue diciendo que no. No. ¿En dónde vamos? Pero era que se la... Dale, sí. No, bueno. Entonces, así muchas cosas. Las pinzas Vicus. Nosotros no teníamos tijeras. Las tijeras son de Occidente. Y los cuchillos para alargar son de Occidente, no son de nosotros. Nosotros separábamos. Como cuando usted va a la pizzería y entonces en la pizzería gira, se para girando, no se para rompiendo. La ruptura es de Occidente, la separación es de nosotros. Yo tengo, y es una de las poquitas cosas que yo conservo, un tumis era el cuchillo de las culturas andinas, que era en Tumbaga. Si ustedes se acuerdan de algo que fue muy famoso, fue el señor de Zipam, cerquita de Caral, para el lado de allá. Encontraron un señor, pues, un gran cacique de los incas. Y entonces encontraron tumes, que son los cuchillos, que son en forma de media luna, ¿no es cierto? Sí. Parten así. Ya. Entonces, nosotros no teníamos referencia aquí. La primera referencia está allá donde vamos a ir, a Corozal. Allá aparece la primera vez un tume, no de Tumbaga, sino de piedra. Pero entonces eso ¿No ya... han datado ese tumis? ¿Ah? Ese elemento no lo han datado. No, La piedra no se puede datar. Pero no tiene No, elementos orgánicos adheridos o nada. como una yuca, un interrumpir? almidón, algo Sí. así con lo que uno pueda datar de pronto la herramienta. No, pero el enterramiento sí se da todo. Diga, compañera. Bueno, las pinzas. Las pinzas son impresionantes. Las pinzas Vicus. La pinza Vicus
idéntica a las pinzas quimbaya, pero idéntica. Pinzas, ¿qué son pinzas? Pinzas, nosotros no teníamos tijeras, nosotros teníamos pinzas. Entonces el duelo de nosotros, cuando se nos moría alguien, nos daba mucha tristeza y entonces era un duelo depilatorio. Era arrancándonos los pelos, todos los pelos. Ese era sí, claro, ese era el ritual. Pero es que ese tema sí es ritual. Se El le tema de arrancaba la los depilación en las culturas andinas. Sí, Se le daba estrés y empezó a arrancarse Americanas, pelitos. más bien. sí, todas Pero es las- que póngase usted, o sea, yo me pongo a pensar y realmente me parece muy lógico, o sea, no tengo que ser antropóloga para imaginarme a alguien hace muchos años estresado arrancándose pelitos, ¿me entiendes? O, Y ahora las o arran- mujeres. No, o ahora los señores van a que les bajen el pelo, ¿eh? Es que mire que gran parte de lo que nosotros somos ahorita, todo ese tema, por ejemplo, las mujeres, con el tema de la depilación, el maquillaje, eso es americano, eso es indígena. Porque al contrario, el tema español, por ejemplo, el de para los hombres, que era el barbao, peludo, oliendo maluco. En cambio, todo ese tema del baño, por ejemplo, que nosotros heredamos eso, nosotros nos bañamos todos los días. Nosotros bañamos, ellos allá no. No. No, y la otra cosa, por ejemplo, frente a lo de los caribes, es que nosotros teníamos el nacimiento, la mayoría de los nacimientos, con el agua. Porque nosotros espiritualmente, pues todas las culturas nuestras han tenido que ver con el agua. Entonces, por ejemplo, en el caso de los quimbayas, nosotros en La Bella hay quebradas con parideros. En la Florida también. En la Florida también hay quebradas con parideros. Está la quebrada y hay una peña y ahí le han hecho el hueco. No, Que se Florida. dice que es menos doloroso. ¿Puedo meter una Parte de- cucharada? pues, ¿verdad? ¿Puedo meter una cucharada ahí? Sí. La piedra, la marcada, También, claro. ¿tienen algo que, pues, no sé? Claro, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Claro, las Las marcadas. marcas de allá de... Sí, de Risaralda. Lo que pasa es que ya en lo que vamos ahorita es que no necesariamente siempre que hay un sitio con piedras marcadas es un sitio sagrado. Ajá. Bueno, sagrado era porque sagrado era todo. Sí, porque nosotros no diferenciamos. Claro, Claro, pero qué lindo, entonces sí. no necesariamente era el sitio de lo ritual, Ya. pues, de donde está solo el sacerdote, sino que también las marcas en la piedra es para decir, aquí se cultiva y se cultiva tal cosa y se cultiva y la distancia entre el cultivo es esta o aquella. O sea, ya cosas más naturales dentro del lenguaje. Eso es lo... Y hay una antropóloga que es la que citamos nosotros con mucha frecuencia, que se llama, es la compañera Gelemur. Y ellos trabajaron en los petroglifos y encontraron 2 ediciones de petroglifos. Petroglifos muiscas en Risaralda. ¿Ah? Ya está el documento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues enviarlo. No, yo le... Vale, yo escucho y... Entonces, el Para que ellos trabajen. petroglifo Es este. y la grabación en piedra, Ahora se llama piedra, Petro. Y eso el se llama correo de petroglifo. ellos es este. Pero a la vez está No, el bien, usted. petroglifo. Pues me dice cómo. Eso no Yo tiene no sé. correo. En 2 momentos. Ah, de mi Yo correo. llegué bueno, Esto también se... también eso. Don Guillermo, me perdí que es petroglifo. Esta es... Figuras en la piedra, Y esta- grabados en piedra. Grabados en Es piedra, o sea, enterramiento, eso se llama tumba de tambor. El Impresionante. hueco y aquí la bóveda. No, pues es casi la misma construcción. Sí, y esos son 3. ¿Y por qué lo hacían así? Esa era la arquitectura. Para enterrarlo, ustedes lo bajaban allá. Y usted tenía que vivir en alguna parte, entonces le hacían la bóveda para que usted Y le viviera. metían en la Y le piscina, dejaban porque le gustaba La de la escribir. del lado de acá. Los enterraban de manera horizontal. horizontal. Pero Y entonces, ordinariamente era oriente-occidente. Pues el cuerpo, Mirando para que así. saliera ¿eh? el alma hacia el sol. Sí, claro, el recorrido. Pero lo fundamental era que a usted lo enterraban con lo que usted iba a utilizar. Entonces si iba a utilizar ollitas, si iba a utilizar usos. Vaya a visitar al abuelito y ustedes bajan. Y... Claro. No, No, y Cosa con el ninguno de abuelo. ustedes ha oído el Tachyon Koy. no.
¿Qué es? ¿Ah? ¿Por qué se miran así? Díganos qué es. Es muy lindo. Es de Heredia. ¿Es que? ¿Han oído a Heredia? Heredia. Un cantautor. De Víctor. De Víctor Heredia. Víctor Heredia. Sí, chileno, ¿no? chileno. Chileno, Víctor Heredia. ¿Y qué canto Heredia? Está con Goy. El Taquion Goy es la primera gran rebelión de los Andes. Wow. Esa es entonces fue la rebelión precisamente de las Huacas. Eso lo tiene el secretario Víctor Heredia, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Víctor Heredia lo tiene. Sí, claro, claro. Oh, La primera revolución Taqui andina. Ongoy, La primera revolución andina. rebelión de los Andes. Y ahí es donde están los quimbayas, que usted dice es imposible. Allá se están levantando los compañeros y aquí se están levantando los quimbayas. Entonces es imposible pues que no tengamos nada que ver ellos con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? Cuando las fechas son las mismas fechas de levantamiento. ¿Puedo hacer una pregunta sobre esa palabra que acabas de decir? Este Tacongoy sería Taquiongoy. Sí. Taquiongoy. ¿Este momento sucedió al mismo tiempo en países diferentes? Sí, claro, en los Andes. En los Andes. No claro. necesariamente el mismo día, la misma hora, Pero sí el mismo Pero periodo. en un mismo periodo, Claro, el mismo ciclo. claro. Por ejemplo. Los mismos, el mismo Pero ¿qué periodo consistía ¿Y la rebelión era temporal contra qué? Exacto, la rebelión contra era- los españoles que no tenían. Ah, ya, la rebelión. Guerra, ya, no ya. guerra, pues. Sí, Ya, exacto. ya. Guerra abierta. Entonces, ¿qué pasó? Las huacas, que huaca es eso, esa es la huaca. La huaca es el entierro de nosotros para que sigamos viviendo. Esa es la huaca. Lo que llamamos nosotros huaca. Es el entierro para seguir viviendo. Seguimos en Taquiongoy. Entonces las huacas, con cierto prestigio, señor, no, hermano, ustedes se van a dejar joder pues toda la vida de esos señores que huelen maluco, porque en un principio no se sabía muy bien si caballos y ellos eran una sola cosa, ¿no es cierto? Entonces, imagínense una cagada de un caballo, ¿ah? Y luego todo aguantando. Y luego todo aguantando, entonces no nos aguantemos más a esos señores, pues, porque en un principio podía ser, por ejemplo, en el caso de los Andes, Viracocha había más o menos insinuado que iba a llegar un periodo donde iban a llegar hombres así, pues mujeres así. Entonces Ya estaban... lo había anticipado. que Sí, iban a ya llegar lo en ven. caballo. Entonces, cuando llega, esa es la gran ventaja de los españoles, porque antes ellos le daban casi que un carácter divino, ¿no es cierto?, de los españoles. Cuando se dieron cuenta, pues cuando los pillaron cagando como era y todo, y no, que Estos son los mismos que nosotros. Y este lo dejo así. eso, Hacen la misma necesidad de Lo misión cierro. que nosotros. no, olvídense de eso, y jodiéndonos, llevamos cuántos años jodiendo y nosotros creyéndoles. Hay una Carrión, César Carrión, en un libro que se llama Atahualpa, Benjamín Carrión, Benjamín Carrión, ecuatoriano, en un libro que se llama Atahualpa, comenta cómo, y bueno, ¿y ustedes para qué quieren tanto oro? ¿Para qué? ¿Para qué quieren? Le pregunta el ¿Cómo se indio llama el libro? Benjamín Carrión, Atahualpa. Benjamín Carrión, ecuatoriano. Escribe Se llama Atahualpa. Atahualpa. Atahualpa se llama el H libro. por A, no. Así, Atahualpa. Atahualpa. A Y ver, entonces, me lo deletreo en el otro. Atahualpa, H, con H. Hualpa. ¿Y entonces qué decía él? ¿Que por qué les gustaba tanto el oro? Entonces le dicen, le pregunta el indio al español, ¿ustedes por qué les gusta tanto el oro? Y porque son los que se alimentan los caballos. Ah, ¿qué tal el cuento que le ¿Qué tal el cuento? Pues para sostener los caballos les tenían que dar todo el oro del mundo para que los caballos fueran. Y eso, claro. Y han pasado siglos y siguen. En el Y sigue el escritorio. capitalismo diciendo lo Está en el mismo. escritorio, no. Que es para mantener el caballo. Sí. Ah, ¿Cómo se llama? pasaron un siglo y sigue el capitalismo diciendo lo mismo. Sí, porque le enseñaron. Así que alimentando los Y caballos. nosotros seguimos Para mantener creyéndole, hombre, ¿cómo es posible que un ser humano, que tiene cerebro, que tiene inteligencia, utilice 200 caballos de fuerza
para moverse él que pesa 75 kilos con la esposa que pesa 75. Son 150 kilos. Y para mover 150 kilos utiliza 200 caballos de fuerza. En una camioneta. En una camioneta. Pues ese es Y él es físico. el nivel de estupidez más horroroso. Pero no es el mismo físico que usted nos dijo. Un profesor de física en la Universidad Tecnológica de Pereira con una camioneta de 300 millones de ¿cuántos De 300 caballos de fuerza. Don Guillermo le Y es dijo. profesor de física. Y es profesor de física. Bueno, pues entonces- Un físico que no sabe cuánta fuerza necesita para mover 1 kilogramo. ¿Ah? Porque no tiene, la única explicación lógica es que él no sepa. Si él no sabe, le paso, pues. Pero si él sabe cuánto necesita pues para moverse él. Para moverse necesita una camioneta de Una 200 una caballos de camioneta de fuerza. 200. Claro que sí. Ahora, eso, conviértalo en el impacto social. Porque la plusvalía ha sido generada por todos los que hicieron posible esa camioneta. Ahí en esa camioneta está el trabajo del minero que sacó el hierro, el trabajo del aluminio, después los que hicieron el plástico, el vidrio, todo está ahí. Ahí está la plusvalía. La superplusvalía, que un señor peludito hablaba de eso. Ahí estaba Carlos Marx. un tal tío Carlos, sí. Karl Marx. Ese señor hablaba de la superplusvalía y nosotros nos contentamos con leer el primer tomo del Capital y no leemos el segundo tomo. Son 4 que tomos. son 4, pero yo me contento con que leamos 2. Entonces, en el segundo está el esquema de la superplusvalía. Cuando el profesor Camarada va y va al banco y dice tenga la bondad y es un crédito que me va a comprar un carro. Un camarada. Un camarada va y dice tenga la bondad y me vende un carro de 200 caballos de fuerza. Hasta él protestó. Sí, la sintió. ¿Cómo le da? Entonces, esa es la lógica más perversa del mundo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué está haciendo él en ese momento? La plusvalía acumulada que hay en ese carro, el trabajo que desde el punto de vista de lograr ese objeto, esa mercancía, está ahí, pero está todavía purita, cuando él la vuelve capital. ¿A quién está beneficiando? A la General Motors, a la Chrysler, a la Suzuki, a todos ellos que cogieron desde el minero, pues, desde el hierro hasta lo último. ¿O no? Sí. Ah, bueno. Y no, que abajo las multinacionales, abajo el imperialismo. ¿Cuánto es que tengo que pagar de cuota? ¿Cuánto no te paga la cuenta del banco? Eso sería lo peor. No, así es. Una postura muy millennial. Sí, y no solo eso. El hombre del milenio. Sí, y no solo eso, a mí me parece la parte más dramática de ese proceso, es cuando ya eso se convierte en una obsesión, hermano. Es decir, yo le digo al compañero camarada de allá de la tecnológica, le digo, oiga, compañerito, cuénteme una cosa, ¿cómo es la historia de ellos? No, ¿usted sabe qué? Los carros se deben de cambiar mínimo cada 2 años. Pues claro, y cada 2 años usted cambia carro, ¿cuántos carros están? ¿Ya? Y entonces como sale, el hombre sale en las marchas, abajo las multinacionales, las transnacionales, abajo el capitalismo. No, vea, el carrito de él es un carro modesto, pues para que yo. El carrito de Livia, ¿dónde está Livia? Es un carro modesto. Está en la cocina. No, pero no, lo que no tiene sentido es que usted. La obsesión. No, la obsesión de... No, es el mismo. Es que miren, programada. si nos vamos a eso, yo ¿Cuánto quería usted con el carrito conectarlo verde? ya con 10 los años. timbayas. Y es, imagínense si nosotros estamos sintiendo hoy en día eso, pensando en una camioneta así súper lujosa, ¿qué pensaban los indígenas viendo como todo el fruto de su trabajo iba para 200 caballos que manejaban 2 personas, 2 o 3 personas? No Realmente, entendían. claro, no creo que... No, lo que siendo realmente seres pasó. humanos,
Claro. lo que realmente pasó, que es lo Se que nosotros mataron. debemos de Claro, ir pensando. se mamaron. ¿Qué pasó? Éramos una sociedad colectiva, éramos una sociedad fundamentalmente comunitaria, éramos eso. No éramos un imperio, como dice el inglés, que éramos el imperio socialista de los incas. No, no éramos eso. Sí, ¿Ah? sí. Ah, francés, perdón. No, pues la dictadura. Sí, el imperio La dictadura. socialista de los incas, así se llama el libro. No lo tenemos digitalizado, no, pero lo podemos conseguir para los que quieran. Y texto de historia que se publicó aquí en el Quindío sobre la historia del Quindío, donde lo hizo este señor. Horroroso. Horroroso es como consulta. Es decir, es inmensamente pobre. Vea. Este jovencito tiene 4 veces la bibliografía que cita él en ese texto. 4 veces. Y supuestamente pues Esa es usted... la historia del Entonces, ¿quién dijo eso? Esos son nefastos. ¿Quién lo dijo? ¿No? ¿Cuándo lo dijo? Pues bueno, entonces mire, vea, está el listado completo. Si ustedes van a tener, ya lo tienen, ¿no? Sí, bueno, si ustedes empiezan a tener pues desde la influencia, ¡ole! Desde la influencia dentro del diplomado, ustedes van a tener, yo creo que casi buena parte de los libros que existen sobre este tema que estamos hablando. ¿Cuántos libros Sí. hay ahí en esa carpeta? Yo diferente con gafas. No sé, por ahí, 20, 30. Súper. Qué bueno. Sí, y de esos otros 20 o 30 más sobre el tema. Que apenas van a Y digitalizar. apenas estamos en eso. Oye, muchas gracias de verdad por compartir eso. Sí, no, por eso. Y lo que queremos. Uli, a María, ¿qué hay? ¿Cómo está? ¿Ah? Ya con gafas. Ah, vea, muy linda, le quedan muy lindas las gafas, ¿no es cierto? ¿Se has estrenado gafas? Sí. Sí. Me las trajeron ayer. Hola, Nelly. Entonces, bueno, ¿íbamos por dónde? En En que... Tagangoy. Ah, no. Sí, En Taquiongoy. en Taquiongoy. Bueno, entonces eso, por ejemplo, es un elemento culturalmente es imposible, pues. Estamos hablando... Allá en otro, acá en la misma vuelta y no tuviéramos nada que ver. Sí, no, por eso. Estamos hablando de que aquí empezamos las rebeliones quimbayas. ¿Sí? Son 3 las grandes rebeliones Yo quimbayas. creo que ahí sería bueno de pronto antecito, como iban en la llegada. Sí. Así en Entonces, eso. ¿Qué Entonces, pasó? ahí pues entonces hablar de los quindos, hablar de los umbra y de pronto ya después del encuentro Sí, y también me cómo gusta. se va transformando Sí. la cultura y Ah, bueno, entonces... que era lo primero que tenían. y que Ellos es lo que llegaron a después- Montaña Blanca. y ya- Ellos llegaron, ellos vieron la montaña blanca, se bajaron al Magdalena, Sí. cogieron por el Saldaña y subieron. Estos son hipótesis. Sí, obvio. Pues no ¿De estamos... cuáles fueron esos caminos? Sí, Pero como entonces, ¿por qué la hipótesis? Porque es que esos sitios, por ejemplo en el Saldaña y todo eso, esos sitios que se trabajan desde la hipótesis son sitios donde se encuentran Claro. la mayoría, la gran cantidad de vestigios, claro, arqueológicos, que hacen la sumatoria, por ejemplo, entre una cultura, entre otras culturas, entonces que son puntos que esos sí son limones, por ejemplo, Sí, que es... tianguís, son sitios de encuentro. Los tianguís, nosotros teníamos era el tianguís, nosotros no teníamos el mercado, nosotros teníamos sitios donde nos encontrábamos con los otros, compartíamos la lengua, compartíamos la cerámica, ¿no es cierto? Y alimentos. Y compartíamos los saberes sobre los alimentos. Se ¿no es llamaba cierto? Tianguis. Tianguis. Eso lo referencia inclusive el mismo Robledo. Robledo dice que él ha oído el término tianguis en todas partes y todavía hoy en día en México se utiliza el término tianguis para hacer referencia a esos sitios de encuentro. No el mercado donde usted va a vender cosas, sino un sitio donde usted se encuentra. Adiós, María. Te quedaron muy bonitas las gafas. Tianguis son sitios de encuentro. De encuentro, sí. Donde uno de ellos era el intercambio del trueque, el intercambio de saberes, fundamentalmente. Es decir,
uno de los elementos centrales, por ejemplo, Cacataima. Cacataima es una voz, es una lengua, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién hablaba Cacataima? Pues todos nosotros de aquí, todos nuestros antepasados hablaban Cacataima. ¿Hasta dónde llegábamos nosotros geográficamente? Hasta donde nos entendían. Yo iba dándole y llegaba a un sitio y bla, 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 bla. Me devuelvo. De aquí para allá, yo llego a que me entiendan, no me entendieron, me devuelvo. El tianguis me permitía tener ese espacio, ¿no es cierto? Ahora eso no tiene mayor valor, pero en ese momento era casi que decisivo. Y también yo veía los gustos que tenía el otro y lo que hacía el otro. Era eso. Por eso es falso cuando le hablan a uno de las invasiones caribe, que dicen la tercera invasión caribe, la segunda invasión caribe, porque los caribes no borraban las culturas. Claro, Lo mismo que los incas tampoco. Eso es una cosa que le dicen a uno, como que había un montón de conflictos internos Pero y no que se ellos se mataban. ellos y que era una guerra, pues que no se podían entender. No era, eso era falso. Y era falso porque lo único que garantizaba era el otro. Ese era el valor del otro. El valor del otro era que el otro me permitía saber cómo sembrar, cómo cazar, cómo recoger, cómo hacer cerámica, cómo manejar. Ahí hay un tema, y es el tema del contexto. Entonces, cuando llega un poblamiento que es nuevo, como por ejemplo el Caribe, que están enseñados más a pescar y a otras cosas, entonces llegan aquí y yo tengo que preguntarle al que vive ahí, pues cómo se comporta la naturaleza ahí, pues porque ya la alimentación, la dieta va a cambiar y todo eso. La vivienda, todo el mundo. Lo que hablamos ahora de las comunicaciones, pues, de los caminos. Los caminos, yo cómo sé los caminos, pues con el cielo, pero ¿quiénes hicieron ese? Están viendo la importancia de los caminos. Claro, el camino era el espacio donde se aprendía. El tianguis era el espacio del encuentro de ese aprendizaje. Por eso no concebíamos, la vida de nosotros estaba en torno a los caminos. La gran importancia de aquí donde estamos, de aquí en este sitio, es que en la parte plana se juntaban los 9 caminos más importantes que tenían fijados. Aquí Tiene en la que ver parte algo en la relación de Barcelona, la que le hacen a Huila, que dicen sea, ahí todos los caminos conducen a Caicedonia. Sí. La Burila, sí. Claro, la Burila era eso. La Burila era Caicedonia. En la Burila estaban los caicedos del valle. Caicedos que eran los dueños de los ingenios y de todo. Y entonces ellos suponían que la Burila, que era todo esto, porque esa es la primera gran lucha, pues ya en el contexto republicano que tenemos nosotros, es la lucha contra la Burila, pues es ni más ni menos que la lucha contra el presidente de la República, Rafael Reyes. Era el presidente de la República y era el que manejaba la Burila. ¿Ah? Y ese pedadito que está allá en la alcaldía de Armenia, el bosudito ese, Jesús María Ocampo Tigreros, lo que hace es desafiarlo, hermano. Vale huevo, entonces dice que lo vamos a excomulgarle. No importa, no sabía leer ni escribir. ¿Qué año fue eso? ¿Ah? 1880. Hay dos libros que referencia. Ahí hay uno, Sí, que es la saga del Quindío, ese sí está digitalizado. sí, la saga del Ahí Quindío. está. 1889, que es la fundación de Armenia con el José María Tigreros. El río corre hacia atrás. El río corre hacia atrás, que es de Baena. Que es de Benjamín Baena Hoyos, un pereirano, y que es usted compañerita de literatura, es una de las novelas sociales más importantes de la América. Usted la conocía, Linda, ¿no? El río corre hacia atrás. Uy, a ella que manda el entendés. Que es complemento de... Ahí está, ahí se le está dejando. El río corre hacia atrás de Benjamín Baena, que es la novela histórica más famosa. Sí, la más famosa en América es Huachipungo, de Icaza, el ecuatoriano. Y la segunda en su orden es El río corre hacia atrás.
Usted puso muy Y este es triste cuando la del río conoció. Corre hacia atrás de Sí. Benjamín Baena. ¿Por La qué? novela social histórica más famosa después de la que él dice de Guaysepungo. Esa la qué habían triste? reeditado. Triste porque ¿Por qué me puse yo triste? Pues Se porque llama yo Hoyos Editores. no la conocía. Y por ahí No la conocía, pues yo que había hablo como de, unos de todo 10 esto. o Y, 15, y pero ya me fue, había dicho el que no y tenía fue más. en Bueno, Temuco que preguntar. conocí que era el río Corre hacia atrás. Ahí En fue donde Temuco, conocí en la Chile. novela. ¿Ah? Chile. Y Fue es, donde conocí. Porque yo, cuando yo, pues, primero conocí dos cosas. Primero que había nacido en Cacataima, en Chile. Usted compañero de Cacataima. Sí, usted es de Chile. Y sí, de Chile, María, no, me tocaban a ver si. Imagínese, yo ya sabía en todo ese contexto histórico que usted no tenía. No, yo no. Y conocer la novela. Yo no, eso fue lo primero. Y lo segundo, cuando hablamos de la novela, digo, no, pues maravilloso. Usted ahí es el río Corre hacia atrás. Y el río corre hacia atrás y toda la disertación sobre el río corre hacia y atrás. usted no se conocía el río Corre. Tragame tierra, Ay, Dios mío. tragame tierra. Era lo que me quedaba. Pues, qué vergüenza, ¿no es cierto? Mapuches diciendo, Los mapuches el diciendo- santuario de nosotros, de la rebelión continental, es Cacataima. Ay, no me Ah, diga. Sí, claro, El porque punto de encuentro. los tres grupos son los Son pijaos, Pijaos, los urus y los mapuches. mapuches. Son los Chile. tres que nunca Se dejaron. se dejaron, nunca entonces el rey abolió la esclavitud para todos los indios, menos para los Fijaos. pijaos, urus y mapuches. Y el gran miedo era cuando lo cogían a uno y uno hablaba Cacataima y ¡pum! Venga para acá. Cacataima era el Esclavo, idioma con que ellos se comunicaban. para- Esclavo. Y entonces por eso dejamos de hablar Cacataima. Mecanismo de supervivencia. Por una estrategia. Claro, eso Porque era una ya especie de ya eran los únicos indígenas perseguidos, por así decirlo. Los Pijaos, uros y Los mapuches. Los fuertes. La lengua de ellos era como una especie de santillines que ellos se comunicaban diciendo a los otros pueblos como venían los otros y los iban a... Era el aviso. Pero el Cacataima sí es Caribe. El Cacataima todavía se habla en toda esa zona, toda la zona que queda entre Venezuela y el Brasil, las Guyanas. En toda la Guyana todavía hay grupos que hablan Cacataima. Y una de las cosas que nosotros, bueno, lo primero que hicimos fue que unas compañeritas trabajaran y reivindicaran el territorio de Cacataima. Dos peladas de la universidad como trabajo pues de tesis, de grado. Y lo segundo que estamos haciendo ahora es planteando el ir a la Guyana a recuperar a recuperar Cacataima y traerlo porque a ustedes les parece imposible. No se da la vigencia plena de las relaciones con el Estado colombiano porque los pijaos no tienen lengua. ¿Ah? Aquí hay un cabildo mayor pijao, aquí en Armenia. Sí, En el Tolima, en Ortega, en Ibagué, en todas partes hay cabildos. Y En Y por Goyaima no hay tener la cabildos lengua, pijaos. entonces no pueden entrar como a ser parte de... de un patrimonio histórico y cultural. ¿O? ¿Quién? ¿Qué es lo que quieres decir los tú? pijaos. ¿Qué es lo que quieres decir tú con que ellos no tengan lengua y en este momento no puedan hacer No, por ejemplo, no se consideran como una cultura, porque el determinante de que sean una cultura es que tengan lengua. Entonces Un no determinante pueden- como cultura es que tengan territorio, entonces No ya, se pueden Ah, ya, ellos ya decimos, tienen un territorio. sí, que es ya Cacataima. decimos que de aquí para allá es territorio y ya es una pelea con las peladas y ya es una pelea legal, pues, Ajá. ¿no? Entonces, pero lo Falta de la la lengua. lengua sí, ¿Y entonces qué hablan? pues hablando que nosotros Español. todos, español, Pero no tienen No, Cacataima. no tienen Uy, que perdón, amiga, pero me siento terrible con eso. O sea, me queda como. Están muy Y no intensas tienen- estas dos muchachas y no hoy, están tienen- pero jogosas, Eso, están electrizantes. No tienen ninguna otra lengua. Solo, No, solo el español. No, porque ellos el perdieron castellano. Sí. Perdieron. Hay una Se las serie de lenguas cercenaron. pequeñas como el Coyaima, como el Natagaima, Ellos pero se no las alcanzan a tener
la dimensión pues de lo que era la lengua de... Hay una discusión teórica. Si NASA, los NASA, en la lengua NASA corresponde a eso, pero es una discusión que han logrado neutralizar con este cuento. Los pijaos eran caribes. Los caribes eran caníbales. Sí. Guillermo, pues antes de que, porque vamos en qué momento llegan los caribes, Sí. realmente. ¿Ah? O sea, ¿en qué momento llegan los caribes entonces? No, por eso, la tesis de nosotros es que los caribes son de los últimos que llegaron. De los últimos. Sí, últimos esa es la tesis de nosotros. Ellos dicen que por ellos, ejemplo, al revés, que los quimbayas son caribes. ¿No es cierto? Entonces, Hay un paréntesis, no sé si es muy... publica mucho. Hace poco salió de los últimos estudios sobre la parte del origen de la especie humana, se determinó que fue parte de cruce de 4 tipos de dominios, no es como la figura que le vendieron. que uno solo, sí. Sí, uno solo, ese Claro, cuento no. chimbo por decirlo así. Pero además, también con la parte de la celebración que le hizo en torno a Darwin, hicieron un paralelo también con la parte de las lenguas que están visitando. Entonces, la parte de las lenguas se tiene una evolución de las lenguas, que la español lo tiene mucho más claro. Por ejemplo, hace un momento le dije a Diego, por ejemplo, nosotros lo del dos, lo del tú y lo del dua y lo demás. Entonces, hay unas raíces comunes. Como arrancó que la parte del poblamiento, de esa zona arrancó del Titicaca, llega a lo del macizo, y ahí no hay la parte de camino, sino que empieza a iniciar la parte topográfica y la parte de los vestigios, que son posibles lugares donde pudieron distribuir. Pero también empieza a llegar que hay unos factores, llamémosle como de selección o unas fuerzas que lo obligan a cambiar. Los modos de sembrar, me imagino que también la parte de comunicarse. No sé si en ese recorrido que hay, porque también viene la parte orfebre, la cerámica y toda la cosa, hay unas prácticas que ven en común. No sé si hay una recopilación como ese origen de esas lenguas o esas prácticas en común. Porque quizás en origen quizás tengan ese origen común, pero mirar qué tan distante está cómo se fueron separando de acá. Porque también se debe haber sido separarse lo suficientemente fuerte para tener esa ruptura con la comunidad. No sé si está ese trabajo, por lo menos con lo del lenguaje. Porque yo creo que eso es complicado, que se haya hecho un trabajo así, porque me parece, pues, y es mi interpretación, la lengua se genera en el contexto. O sea, el mismo contexto es el que le habla y le dice a usted qué decir. En la interpretación como homínido, entonces yo voy y escucho voces, entonces escucho el canto de un pájaro. Entonces yo trato de interpretar, entonces ahí es que aparecen las onomatopeyas. Entonces, de entrada ya el mismo territorio, el mismo contexto me está diciendo cómo hablar y qué decir y cómo voy a llamar de tal o cual forma tal cosa. Entonces hay una lengua que puede ser la lengua base, pero cuando yo llego a un sitio, por ejemplo para los quimbaya, el búho, que nosotros conocemos como búho, para ellos es turrucao. Porque ese es el canto del búho. Y por ejemplo el pájaro que nosotros conocemos como barranquero, a ellos es coro. Porque él hace coro. Como yo también escuché eso que tú estás diciendo con la palabra papaya, porque papaya viene de papau y papau venía del sonido que hacía la papaya cuando caía, que era como pau pau. Entonces esos ahí aparece, ese es el tema con el lenguaje que lo limita. O sí, pero o sea, es el contexto mismo. Entonces puede ser que haya una lengua que es la base de, pero si en 50 kilómetros de recorrido yo ya dejo de ver algunos animales que son los que me dan ese sonido, entonces yo ya no voy a tener en otra parte palabras para eso. Sí, pero sí, es que todo tiene que ver, el tema de la cultura tiene que ver es con el contexto. Claro. Ahorita más tardecito podemos hablar de lo que es ser quimbaya, que tiene que ver con el contexto. Que el almuerzo está listo. Bueno. Ya